Muy bien, jóvenes, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Nuevamente, muy buenos días con todos, chicos y chicas de selección 2. Hoy tenemos como temas la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam. Así que empecemos pues con estos temas que son parte de la Guerra Fría, este periodo que estamos estudiando en estas últimas semanas. Vamos a empezar con la Revolución Cubana. Muy bien. A ver, a mediados del siglo XX, Cuba va a pasar por un proceso de luchas, por un proceso de cambios. A estas luchas, a estos cambios, le llamamos la Revolución Cubana. Vamos a poner un año como central, 1959, que fue el año en que cayó el dictador Batista y estos guerrilleros, como Fidel Castro, llegaron al poder, ¿ya? En 1959. Sin embargo, no vayan a asumir que toda la revolución se produce en 1959. No, ¿ya? Desde antes, 1953, había empezado la lucha. 6 años antes había empezado ya la Revolución Cubana. Y una vez que toman el poder, pues no es que ahí acabó todo, ¿no? Que ahí sigue toda la historia de cómo Cuba va a comenzar a transformarse en un régimen nacionalista primero, luego en un régimen socialista. ¿Ya? Pero vamos a subir un año central, que es el año en que Fidel Castro toma el poder en Cuba, 1959. Muy bien, ahí vemos a Fidel Castro en esta imagen, este hombre de barba, abogado de clase media, pequeña burguesía, con la bandera de Cuba detrás. Y acá al costado tenemos pues un mapita para ubicarnos, porque pues ya para algunos, ¿y dónde quedará Cuba? A ver, me dicen que se me escucha un poquito bajo. A ver, un momentito, chicos. Vamos a... Muy bien, vamos a continuar con la sesión entonces. Ya, disculpen el inconveniente. A ver, entonces nos estamos ubicando en esta parte del mundo. Estamos aquí, ya, en el mar Caribe, en el Atlántico. Ahí estamos.
Es importante reconocer la ubicación de Cuba. Vemos que Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Y esta ubicación va a ser importante para lo que va a ser después la crisis de los misiles. Por algo, acá aparecen unos misiles en territorio cubano. Muy bien, ahí está Cuba, con La Habana como capital. Muy bien, ¿qué cosa es la Revolución Cubana? A ver, estamos señalando que fue un proceso de luchas que provocó la caída de una dictadura, la de Fulgencio Batista. En efecto, Batista era un dictador de derecha, ¿no? Hemos dicho que existen dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. Así es, ¿no? Dependiendo pues de la tendencia de los gobernantes, de los grupos políticos. Curiosamente, Cuba va a pasar por una dictadura de derecha primero y después va a terminar convirtiéndose en una dictadura de izquierda, ¿no? Ya con Fidel Castro, ¿no? En el 59 cayó la dictadura de Batista. Y poco a poco Cuba va a empezar a transformarse y desde 1961 Cuba ya adopta el socialismo como modelo para su país. Se convierte en un estado socialista a partir del 61. Y podemos decir que hasta el día de hoy Cuba mantiene una estructura socialista. Sigue siendo un país socialista hasta el presente, ¿no? Está Cuba. Muy bien. Y como estamos en medio de la Guerra Fría, pues hasta antes de esto, la Guerra Fría era una confrontación que se vivía en Europa, en Asia, hasta en África, pero en América poco, ya que todos los gobiernos que habían en América, del norte, del centro, del sur, todos eran de orientación capitalista, de orientación liberal. Pero, pues, ahora aparece un país distinto, ¿no? Aparece Cuba, ¿ya? Que desde el 61, repito, se vuelve socialista. Así que esto genera que esta confrontación que llamamos la Guerra Fría se desarrolle también en el continente americano a partir de este momento. Ya con Cuba, después con Nicaragua, pues el socialismo pretende avanzar también por el continente americano. Y Estados Unidos va a tomar pues atención a esto y va a desarrollar una política para evitar que el resto de América Latina pues se oriente de esa forma. Muy bien. Analicemos las causas de la Revolución Cubana, muchachos. A ver, empezamos señalando que Cuba era un país muy dependiente de los Estados Unidos. A ver, a principios del siglo XX, Cuba pues celebraba su independencia. Cuba había roto, por fin, el dominio español. Cuba fue una de las últimas colonias de España aquí en América. Ahora, los cubanos estaban luchando ellos mismos por su independencia. Durante el siglo XIX lo habían hecho, ¿no? Pero un país intervino, supuestamente, en favor de los cubanos. ¿Qué país interviene? Pues Estados Unidos. Estados Unidos llegó inclusive a tener una guerra contra España, la guerra de 1898. Cuba, pues recibió el ingreso de tropas norteamericanas, supuestamente, que luchaban a favor de la independencia cubana, ¿no? España fue derrotada por Estados Unidos a finales del siglo XIX. Entonces, esto permitió la independencia cubana. Muy bien, entonces Cuba creía ser independiente, sin embargo, no lo va a hacer completamente, porque España perdió sus colonias que le habían quedado, eran 3, Puerto Rico, Filipinas y Cuba, las 3 colonias que le quedaban de su viejo imperio, del imperio que construyeron
allá pues, ¿no? A finales del siglo XV o a lo largo del siglo XVI. Pues bien, Estados Unidos fue ahora quien tomó el control de esos territorios. Puerto Rico, Filipinas, Cuba, ¿ya? Entonces Cuba no va a conseguir una independencia completa en esos momentos. El haberse separado de España no significó pues una independencia plena. No, porque ahora empezaba un semicolonialismo, digamos, o un protectorado de Cuba frente pues a los Estados Unidos. Así es, y ese dominio se podía apreciar de dos formas, ¿no? Un dominio económico y un dominio político. El dominio económico, ¿qué significó? ¿No? Que, pues, los capitales que se utilizaron en Cuba para poder desarrollar la agricultura, para poder producir, ¿no? Fueron capitales mayormente norteamericanos. Cuba, entonces, va a caer fuertemente en la dependencia frente a Estados Unidos. Lo más importante de la economía cubana eran los latifundios azucareros, ¿ya? Grandes haciendas donde se producía, pues, abundante azúcar. Pues, ¿quiénes eran los dueños de esos latifundios? Norteamericanos. También había gente, pues, de Europa, pero mayormente estadounidenses. Bueno, se entiende que los cubanos no tenían, pues, los capitales para poder ellos mismos desarrollar estos sectores de producción. Tuvieron que, pues, llegar capitales extranjeros, norteamericanos mayormente. El azúcar que era producido en Cuba era vendido a Estados Unidos. Estados Unidos era el principal socio comercial, el principal comprador del azúcar cubano. Bien, ¿ya? Y así los créditos, ¿no? Los préstamos provenían de allí. En Historia del Perú decimos que pues, nuestro país también era dependiente de Estados Unidos, pero el caso de Cuba era mayor, ¿no? Había una mayor dependencia cubana a Estados Unidos. Por la cercanía de Cuba a Estados Unidos, prácticamente los norteamericanos veían a Cuba como, pues, como dicen, su patio trasero, ¿no? Muchas veces se iban a Cuba a juerguear, como decimos, porque en Estados Unidos habían diferentes prohibiciones, diferentes limitaciones. Y bueno, en Cuba no se daba eso, así que se iban allá pues pues, a celebrar, ¿no? Digamos. Muy bien. Y la dependencia política, ¿cómo la vemos? Pues Cuba tenía gobernantes cubanos, es cierto, ¿no? Pero habían elementos que nos permiten decir que de todas formas había dependencia política frente a Estados Unidos. Un ejemplo que siempre repetimos es la enmienda Platt. ¿Qué es esto, no? ¿Qué fue la enmienda Platt? A ver, recuerdan que habían llegado tropas de Estados Unidos a Cuba para contribuir, ¿no? A la independencia frente a España. Pues una vez que se independizaron los cubanos de los españoles, los norteamericanos no querían irse, querían permanecer en Cuba. Pero eso no se puede, pues Cuba era un país independiente, ¿no? Se supone, y un ejército extranjero tiene que retirarse. No querían retirarse porque los norteamericanos ya habían adquirido propiedades en Cuba, tenían intereses en Cuba y querían pues que esté seguro todo ello, ¿no? Así que para que se puedan retirar las tropas norteamericanas de Cuba, Cuba tuvo que aceptar la enmienda Platt. ¿Ya? ¿Qué es esto de la enmienda Platt? Pues son un conjunto de artículos que van a estar en las leyes de Cuba. Mediante la enmienda Platt, Cuba va a consentir, va a aceptar
que Estados Unidos pueda intervenir dentro de Cuba, ¿ya? Cuba le da permiso a Estados Unidos para ingresar militarmente, inclusive, a territorio cubano. ¿Con qué justificación? ¿Ah? ¿Qué dice la enmienda Plata? Ahí está escrito, ¿no? Dice, para la conservación de la independencia cubana. Ah, era para los cubanos, para que sigan siendo libres. Para eso llegaba un ejército extranjero al país, para que sean libres. Yo veo algo contradictorio allí, ¿no? Pues, ¿para qué dicen? Para mantener un gobierno adecuado que proteja la vida, la propiedad, la libertad. Así que con esos argumentos, Estados Unidos había logrado que tenga este derecho a intervenir, ¿ya?, en Cuba cuando considere que sus intereses, pues, corrían peligro, ¿ya? Entonces, ¿qué país soberano, independiente, permite a un país extranjero ingresar a su territorio con tropas? Y esto llegó a pasar. Esto llegó a aplicarse la enmienda Platt. Entonces, por eso decimos que Cuba no era totalmente independiente, ¿ya? Y cuando ocurre esto, cuando un país es muy dependiente de otro, ¿qué cosa surge? ¿Ah? ¿Qué sentimientos brotan entre su gente, ¿no? Pues sentimientos nacionalistas, ¿ya? De querer hacer algo por la nación, por el país, por la patria, algo así como, pues, luchar por una completa independencia, ¿ya? Nos liberamos de España, pero no fue suficiente, pensarán muchos cubanos. Tenemos que liberarnos de Estados Unidos. ¿Quiénes van a pensar así? Hombres como Fidel Castro. Fidel Castro, ¿no? Ya que era necesaria una segunda independencia, o bajo el grito patria o muerte, pues se iniciará la Revolución Cubana. Con esto le estoy diciendo que la dependencia generó, ¿no?, una lucha de carácter nacionalista, ¿ya? La Revolución Cubana fue una lucha nacionalista en sus inicios. Ya con el tiempo derivó en un proceso socialista, pero en sus inicios el nacionalismo fue la ideología que inspiró la Revolución Cubana. El nacionalismo que ha inspirado a tantos pueblos para liberarse de aquellos, pues, que ejercían control sobre su territorio, sobre su sociedad, ¿no? Muy bien. Ahora, años después, la enmienda Platt fue anulada. Ah, entonces ya no había dependencia política. No, porque los gobernantes que van a llegar en Cuba van a ser gobernantes, pues, digamos, eh, que van a servir a los intereses de Estados Unidos, como fue el caso de Fulgencio Batista. ¿Ya? Entonces, a través digamos, la subordinación de los gobernantes, los presidentes que Cuba va a tener, ¿no?, en esta primera mitad del siglo XX, es que Estados Unidos va a seguir ejerciendo un control parcial sobre Cuba, ¿no?, para asegurar que sus intereses económicos en la isla estén, pues, seguros. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Y por qué la revolución va a triunfar? Un puñado de hombres se levanta, pero para que triunfe tiene que tener apoyo popular. Las masas tienen que unirse. Pues bien, en Cuba no se había realizado una reforma agraria, Cuba no había hecho reformas estructurales para que, pues, la población campesina mayoritaria en Cuba, pues, se vea, pues, aliviada en su condición que padecía, ¿no? Había pobreza, así que el campesinado se sumó a la lucha. Los sectores populares, pues, se unieron a las guerrillas, en el campo, en la ciudad, y al final, pues, triunfaron. Así que
el bajo nivel de vida que tenían, ¿no?, la población cubana, el atraso del país, un atraso casi feudal, generó pues que la población se sume a la lucha. Por eso, como estábamos viendo en Historia del Perú, me parece, después de esto, Estados Unidos va a promover que los demás países de América Latina hagan la reforma agraria, ¿sí? Hagan cambios estructurales para alejar a los pueblos de las guerrillas, de la revolución, ¿no?, de las ideas radicales, pues, pero antes no había pasado eso, así que la población cubana, que no se vio favorecida pues por los cambios, sí se sumó a la lucha, ¿no? Muy bien, y por supuesto, un gobernante como Fulgencio Batista va a ocasionar la revolución. Batista ya había gobernado antes, pero en 1952, cuando quiso volver pues a gobernar, ¿no?, quiso extender su poder, vio pues que no iba a ganar las elecciones, ¿no? Así que decidió por la fuerza tomar el gobierno. Golpe de Estado de 1952. Batista establece una dictadura, porque, pues, ¿cómo le llamamos si ha llegado al poder de esa forma, ¿no?, con un golpe de Estado, una dictadura, ¿no? Así es, ¿no? Rompió el orden constitucional, así que una dictadura, ¿no? Y esto, por supuesto, va a generar pues resistencias de muchos políticos de oposición. Y bueno, la dictadura va a reprimirlos fuertemente. Y a esto se le suma denuncias muy graves de corrupción, ¿ya?, de profunda corrupción en el régimen dirigido por Batista. Así que para la gran mayoría de cubanos, pues era una dictadura corrupta, represiva, ya que se había instalado en Cuba en los años 50, ¿no? Por eso, a pesar que había gente de ideas muy de izquierda y otros no, otros eran liberales, democráticos, de todas maneras consideraban en común que la dictadura de Batista debía de caer, ¿no? Y así lucharán pues hasta que Batista en efecto caiga en 1959. ¿Ya? Batista representaba los intereses de la oligarquía cubana, es decir, de los dueños de las haciendas cubanas. Y también representaba los intereses pues de los capitalistas extranjeros o pues de la presencia norteamericana en la isla. Muy bien, y ya hemos señalado que la ideología que estuvo presente con mayor fuerza en Cuba fue el nacionalismo. En segundo lugar, el socialismo. ¿Ya? Pero, profe, Fidel Castro no era un socialista, no era un comunista. No, ya, no lo era, ¿no? No lo era. No estaba convencido del socialismo. No estaba convencido, ¿no? ¿Ya? Él mismo lo decía, ¿no? No, mi revolución no es socialista. Yo no soy un marxista-leninista. Yo no soy un comunista, ¿no? Mi lucha es, pues, por una segunda independencia de Cuba, ¿no?, una lucha nacionalista. Tal vez por eso Estados Unidos, en estos momentos, no ve a Fidel Castro, no ve a estos guerrilleros como una amenaza más seria, porque si Estados Unidos hubiera entendido que Fidel Castro sí era un comunista convencido, hubiera actuado con mayor determinación para evitar que estos guerrilleros lleguen al poder. Le hubieran dado pues amplio apoyo a Batista, o tal vez a otro, ¿ya?, no lo sé, para evitar que Cuba se vuelva socialista, ¿no? Pero como este era aparentemente ¿no?, un nacionalista nada más, y los nacionalistas pueden ser pues de derecha o de izquierda, pues no necesariamente los nacionalistas son comunistas, pues ya permitieron, ¿no?,
que avance las cosas. Inclusive Estados Unidos hasta dejó de respaldar a Fulgencio Batista. Tan graves habían sido las violaciones de derechos humanos en Cuba, responsabilidad de Batista, que Estados Unidos como que no quería ya vincularse tanto a este dictador cubano por esas graves denuncias, ¿no? Bien, sin embargo, ya en el poder, Castro va a cambiar la tendencia nacionalista de la Revolución Cubana por una tendencia socialista o comunista. Pero ya cuando estaba en el poder, y ya era tarde para Estados Unidos, ¿no? Tal vez debió evitar que llegue al poder, ¿no? Muy bien. Decíamos que la Revolución Cubana empezó en 1953, un 26 de julio. No, pero el día no importa, importa, ¿ya? El año central nada más. Bueno, en este caso, el día sí nos va a importar. ¿Por qué? Porque Fidel Castro va a liderar un movimiento revolucionario que tuvo como nombre Movimiento 26 de Julio. ¿Por qué el nombre 26 de julio de este movimiento? Pues debido a que fue un día 26 de julio que empezó esta lucha. Muy bien, ¿qué hicieron ese día, ese año? Pues estos hombres intentaron tomar el control de un cuartel cubano, el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, al sur de esta isla. Ese fue el primer ¿no? accionar, ¿no? Pero salió muy mal, fue un fracaso, hubo una descoordinación, ¿ya? Salió mal, pues varios murieron, otros fueron detenidos. Y así Fidel Castro terminó en la cárcel, ¿ya? En su juicio, pues Fidel Castro, que hemos señalado era abogado de profesión, pues se va a defender y sus alegatos pues van a ser difundidos. Castro convirtió este fracaso, esta lucha en la toma del cuartel Moncada fue un fracaso completo, pero logra convertirlo algo así como en una victoria política. ¿Por qué? Porque frente a su hábil defensa en el juicio, pues logró que muchos cubanos se identifiquen con él, ¿ya? O sea, pensaron, pero Fidel Castro tiene razón, ¿no? ¿Ya? Que estamos bajo una dictadura, ¿ya? Que se están violando los derechos humanos, que nos han quitado nuestras libertades, que Estados Unidos, ¿no? Domina en efecto acá. Entonces, de todas maneras, no fue un fracaso completo lo ocurrido en 1953. Y hay una frase que se recuerda de Castro en su alegato. Él termina pues su discurso diciendo, la historia me absolverá, ¿ya? La historia me absolverá, la historia me dará la razón, ¿no? Algo así. Y así concluyen los políticos normalmente, ¿no? Diciendo, pero con el tiempo me dará la razón. O Dios sabe que estoy diciendo la verdad, ¿no? Así concluyen los políticos para darle fuerza a su argumento, ¿no? En este caso, pues, Fidel Castro lo dijo con fuerza en ese momento también. Estuvo 2 años en la cárcel, fue amnistiado, ya fue desterrado, él no podía regresar a Cuba, pasó por Estados Unidos, terminó en México. En México organiza el movimiento 26 de julio, ya que ahí vemos su bandera, ¿no? Muy bien, y aquí van a estar presentes otros líderes de esta revolución. El líder máximo, por supuesto, fue Fidel Castro. Pero no podemos dejar pues a un lado al famoso argentino que se unió a Fidel en este momento, ¿no? Ernesto Guevara, más conocido como
el Che Guevara, que ahí vemos en esta imagen. El Che Guevara. ¿Ya? Un médico de clase media que se sumó también a esta lucha. Igual, tenía ideas semejantes al de Fidel Castro. Tal vez el Che fue hasta un poco más radical que el propio Fidel. ¿Y qué hace un argentino acá, pues, en México, ahora en Cuba? Pues la revolución, del cual eran partidarios, pues, ¿no? Estos hombres, debía empezar en algún lugar, ¿no? Y ya Cuba había iniciado, pues, una lucha revolucionaria, había que continuarla. Y luego se pensaba, pues, que la revolución debía ser llevada a los demás países, porque esto debía ser una revolución latinoamericana, ¿no? Ya que Estados Unidos ejerce un control similar en los demás países. Muy bien, destacamos también al guerrillero cubano, Camilo Cienfuegos, y también al hermano de Fidel, Raúl Castro. ¿Ya? Así que tenemos estos cuatro dirigentes del movimiento 26 de julio. Muy bien. Así que ellos volvieron a Cuba. En el 56, en el yate Granma, dejaron México y pues llegaron a Cuba. Batista se había enterado de esto, así que los enfrentan, manda a sus hombres y muchos de los que habían llegado mueren en ese enfrentamiento. Un puñado de hombres, solo un puñado, logra sobrevivir y se instalan en el sur de Cuba, en un lugar conocido como la Sierra Maestra. La Sierra Maestra, ¿ya? Así como nosotros tenemos los Andes, ellos tienen pues a la Sierra Maestra, ¿ya? Entonces allí, en el campo, en la montaña, en la zona rural, es donde van a establecer un foco insurreccional iniciando, o reiniciando, mejor dicho, la Revolución Cubana. Digo reiniciando porque el inicio había sido cuando atacaron el cuartel Moncada, ¿no? Pues bien, ahí están entonces luchando como guerrillas en la Sierra Maestra. Y esto nos trae, pues, es el concepto de lucha que desarrolló el Che Guevara, el foquismo, que decíamos también en Historia del Perú, ¿no? Porque lo que han hecho es crear un foco, un pequeño foco, un lugar, ¿no? En la Sierra Maestra ha sido tomado para dar inicio a la lucha. Y esperaban que desde ese foco, pues muchos se sumen a la causa. Y en efecto va a llegar a pasar, ¿no? Y desde allí, pues tomar el poder y hacer los cambios que creían necesarios. Muy bien. Y así entonces se desarrolla esta lucha entre las guerrillas castristas y la fuerza del dictador Batista, 56, en el 57, 58, hasta el 59. Antes de eso, la Universidad de San Marcos nos preguntó sobre un frente que unió a las diferentes organizaciones que estaban luchando contra la dictadura de Batista, porque el movimiento 26 de julio no era la única fuerza política que se enfrentaba a Batista, habían otras fuerzas también, en el campo, en las ciudades, ¿no? En la capital, ¿no? En La Habana. Muy bien, entonces FONU, Frente Obrero Nacional Único, pues fue el frente que unió a esas distintas fuerzas que estaban luchando por la revolución, por la caída de Batista en esta Cuba. ¿Ya? Esto preguntó San Marcos, ¿no? FONU. Ya un dato un poquito rebuscado, ¿no? Que a veces San Marcos hace, ¿no? A veces hay algunas preguntas que son muy rebuscadas y con eso ya pues nos complican las cosas. Pero es de varias preguntas una, como para ver pues, como dice, ¿no? Pues las fáciles, todas podemos con las preguntas fáciles, ¿no? Pero con las difíciles, con las muy complicadas,
solo pueden pues aquellos que van a ingresar, ¿no? Que deben de ingresar pues a la universidad, ¿no? A una como San Marcos, que tiene un examen pues complicado, ¿no? Muy bien, ahí está. Finalmente entonces la revolución triunfa. 1959, el dictador Batista, al verse derrotado, huyó de Cuba, huyó. Y así La Habana, la capital, fue tomada por los guerrilleros, fue tomada por la revolución. Muy bien, entonces es un año, ¿no?, central, como hemos dicho, por la caída de Batista. Y ahora había que hacer pues cambios en Cuba. Muy bien. Ahora vamos a diferenciar dos fases en esta revolución cubana. La fase nacionalista y la fase, por ahí tenemos la fase comunista o socialista. ¿Ya? Es decir, una vez que triunfa la revolución cubana, Cuba no se vuelve inmediatamente un régimen socialista o comunista. No. Hay un error común que varios caen, ¿no? Decía, sí, pues Castro tomó el poder en el 59 y Cuba pues se hizo socialista, ¿no? No es inmediato. ¿Ya? No es inmediato. Entonces tenemos que durante el 59, 60, hasta mediados del 61, Cuba no fue socialista a pesar que Fidel Castro estaba dentro del poder, ¿ya? Y el Che y otros más, ¿no? No, Cuba fue un régimen nacionalista, pero no socialista o comunista. No, pero es imposible. No, es imposible, ¿no? En Historia del Perú, el siguiente tema que les toca es el gobierno de Velasco Alvarado. ¿Sí? Nosotros nos quedamos en Belaúnde, pues con su profesor hablarán sobre Velasco. Entonces, el régimen de Velasco fue un régimen dictatorial, nacionalista, pero no comunista. No comunista. Pues, ya, Cuba va a ser semejante, ¿no? Pero se peleó contra Estados Unidos, claro, por el nacionalismo, por nacionalizar, por expropiar las empresas norteamericanas que estaban en Cuba, pero no porque sea un régimen comunista. Velasco también nacionalizó empresas norteamericanas en el Perú, pero Velasco no era un comunista. Muy bien, ahí está. Entonces, diferenciemos la fase nacionalista y la fase comunista. ¿Ya? Muy bien. A ver, otro error que también normalmente no lo pasamos como si no fuera importante, es decir que Fidel Castro se convirtió en el presidente de Cuba en 1959, que toma el poder y se convierte en el presidente inmediatamente, cosa que tampoco es cierto, porque el presidente de Cuba, luego de Batista, fue Manuel Urrutia, no Fidel Castro. Fidel Castro era el comandante de las fuerzas revolucionarias, el comandante, o sea, el que tenía el control militar, ¿ya? Y llegó a ser también primer ministro. Llegaron a ser ministros estos hombres de la revolución, el Che inclusive, ¿no? ¿Ya? Pero no la presidencia. Ya años más tarde es que ya Fidel Castro ejercerá directamente la presidencia, pero en estos años no, siempre había otro que ocupaba la presidencia. Ahora, en la práctica, el primer ministro, Fidel Castro, o el comandante de las fuerzas revolucionarias, tenía más poder que el presidente. Más poder. De ahí que Urrutia también haya durado unos meses y será reemplazado por otro, ¿no? Por discrepancias pues con Fidel Castro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las medidas que va a desarrollar este régimen nacionalista de Fidel Castro, ¿no? Pues la expropiación de múltiples empresas,
latifundios, ¿sí? Es decir, extensas tierras de cultivo, de producción de caña de azúcar, que eran propiedad mayormente de norteamericanos. Expropiación, ¿ya? Hubieron capitalistas europeos que dijeron, bueno, pues está bien, ya me voy, pues págame. Pues Cuba va a tener que pagar, ¿no? Expropiación. Pero los capitalistas de Estados Unidos dijeron, no, yo no acepto nada, ¿no? Me tienes que devolver, ¿ya? Mi propiedad, ¿no? Pues los norteamericanos querían mantener, pues, sus intereses económicos en Cuba. Ellos van a rechazar, ¿no? De plano estas medidas expropiadoras o nacionalistas que Castro estaba promoviendo en Cuba. Muy bien, si Castro había tomado una medida económica, ya perjudicando intereses norteamericanos en la isla, entonces Estados Unidos va a tomar también otra medida económica en consecuencia, una sanción contra Cuba por esto, ¿no? Pues le va a imponer un embargo comercial. En otras palabras, un bloqueo económico. Y ese bloqueo lo representamos con esta caricatura. Ahí está Cuba, ¿ya? Y tenemos a Estados Unidos colocando sus brazos alrededor, como diciendo, pues, te voy a encerrar económicamente, te voy a aislar del resto, ¿no? ¿Ya? El bloqueo, ¿no? Se grafica con esa caricatura, con esos ojos rojos, pues, de tío Sam. Eh, ¿Ya? Seguramente a Estados Unidos no le gusta esa caricatura, ¿no? Pues bien, entonces, desde ese tiempo, Cuba va a verse afectado por este bloqueo. ¿Ya? Cuba necesitaba vender su azúcar y ahora Estados Unidos le ha dicho, no te voy a comprar nada, nada. Y mis países amigos, todos los amigos capitalistas que tengo, pues en América, en Europa, ninguno te va a comprar. Así que, pues, Cuba estaba en aprietos, ¿ya? En una economía capitalista necesitamos, ¿no? Que el comercio fluya y aquí, pues, había un bloqueo, ¿no? Y ustedes creen que Perú va a decir, no, no, ¿cómo es posible? Pues no, ya que se trataba de Estados Unidos. Además, a Perú le beneficiaba esto, ¿no? Porque el azúcar que Estados Unidos ya no le va a comprar a Cuba, ahora, ¿a quién le va a comprar? Pues le va a comprar a otros vendedores de azúcar también, como Perú. Por eso decíamos que en estos años se va a dar un boom del azúcar en la historia del Perú. Eh, Muy bien. Entonces Cuba no podía vender, ¿no? No podía tampoco comprar. Era un bloqueo bastante duro, pues, el que se había impuesto en ese tiempo. El bloqueo, por cierto, hasta la actualidad se mantiene, solo que ya no es tan rígido como en el pasado, pero todavía se mantiene. Para muchos, para muchos de izquierda sobre todo, el responsable de por qué Cuba no tuvo el desarrollo que debía tener es Estados Unidos por haberle impuesto un bloqueo bastante duro a Cuba, pues, en estos años de la Guerra Fría, ¿no? El bloqueo es algo terrible, ¿no? El Perú también ha sufrido de bloqueos, ¿ya? ¿Recuerdan cuando en Historia del Perú van a hablar sobre el primer gobierno de Alan García? Cuando nos negamos a pagar la deuda externa, pues nos cayó un bloqueo, ¿no? ¿Ya? El Fondo Monetario Internacional declaró al Perú un país no elegible para créditos o para inversiones. Pues sin inversiones, sin préstamos extranjeros, pues esto
ahondó la crisis del Perú en los años 80, ¿no? Al final tuvimos que decir, sí, sí, vamos a pagar puntualmente y esperar que nos abran nuevamente los créditos. Pasó eso con Fujimori ya, ¿no? Pues ¿ya? También pasó con Velasco, ¿no? Así que Cuba va a mantener el bloqueo, pues, hasta la actualidad. Entonces, San Marcos nos preguntó por esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el bloqueo, no? ¿Por qué esta medida, no? Por las nacionalizaciones de empresas norteamericanas que se había dado, pues, en Cuba. Pues esta política nacionalista que Fidel Castro había promovido, ¿no? Muy bien. Y seguían preguntándole, ¿no? ¿Usted es un comunista? No, no soy un comunista. Bien. Ahora, ¿qué pasó? A pesar del bloqueo, pues Fidel Castro seguía en el poder. Estados Unidos organizó un ataque para sacar a Fidel Castro. En ese tiempo gobernaba Estados Unidos, cuando se dio la Revolución Cubana, el presidente de Estados Unidos era Eisenhower, ¿ya? Uno de los personajes más destacados en la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower había organizado este ataque. A ver, muchos cubanos habían huido de su país, ¿ya? Porque estaban en contra de lo que estaba pasando en Cuba o porque habían estado apoyando a Batista, ¿ya? Por lo tanto, pues eran mal vistos en Cuba, ¿no? Por haber estado, pues, con el dictador, ¿no? ¿A dónde habían llegado esos exiliados o esos que abandonaron Cuba? Habían llegado a Estados Unidos, a Florida, ¿ya? Esa península que está próxima a Cuba, donde está Miami y otras ciudades. Así que Estados Unidos los busca, los reúne a esos cubanos exiliados, los entrena con la CIA, ¿ya? Los arma. Muy bien. Entonces, Estados Unidos lo que iba a hacer era enviar cubanos opositores a Castro, ¿ya? Para que saquen a Fidel Castro. Para que el mundo diga, esto es una pelea entre cubanos, entre los que están, pues, a favor, los que están en contra, ¿no? Pero quien organiza esto, quien entrega las armas, quien los transporta, ¿no? Es Estados Unidos. Así que Estados Unidos es quien está detrás de este ataque realmente. Ahora, pero acabó el gobierno de Eisenhower y para el 61 ya había otro presidente, John F. Kennedy. ¿Ya? Entonces lo que le tocó a Kennedy fue ejecutar lo que había organizado Eisenhower. ¿Ya? No podía tirarse para atrás Kennedy en esto, ¿no? Así que Kennedy asumió ahora la operación Pluto, como también se le conoce a este ataque. Muy bien, así que fue con Kennedy que esos cubanos van a ser transportados desde Estados Unidos hasta una bahía que está en Cuba llamada la Bahía de Cochinos, ¿ya? Y más allá, Playa Girón. Entonces, en estas costas de Cuba intentaron desembarcar estos cubanos entrenados por los norteamericanos. ¿Cómo le llamamos a esto? Pues el desembarco en la Bahía de Cochinos. ¿Ya? Fue el intento por parte de Estados Unidos de derrocar a Castro en el poder de Cuba. Pero le salió mal. ¿Ya? No fue suficiente esos hombres. Las fuerzas revolucionarias de Cuba lograron pues rechazarlos. ¿Ya? Y así Fidel Castro se mantuvo en el poder. Y esto fue pues considerado un fracaso de Estados Unidos. Un fracaso, ¿no? Un triunfo de Fidel Castro, un triunfo de la revolución, ¿no? Que se defendió, que logró mantenerse por ahora, ¿no? Porque Estados Unidos no es de los que
fracasan y se quedan con los brazos cruzados, ¿no? No, Estados Unidos solo sabe de ganar, ¿no? Solo quiere ganar, ¿no? Así que, ¿qué temor surge en Fidel Castro, en los cubanos que estaban a favor de la revolución? ¿Qué temor ahora los envuelve, ¿no? Que Estados Unidos va a organizar seguramente un nuevo ataque y esta vez irá en serio. Esta vez irá en serio, ¿no? Esta vez tal vez lleguen las mismas Fuerzas Armadas de Estados Unidos y frente al poder militar de Estados Unidos, Cuba era nada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Nada, ¿no? Un pequeño país frente al gran poderío, pues, de una superpotencia, de la primera superpotencia del planeta, Estados Unidos, ¿no? Pues, entonces, ¿cómo podía Cuba protegerse? ¿Cómo podían los revolucionarios defender su revolución? ¿Cómo Castro podía mantenerse en el poder? Necesitaba apoyo de alguien que esté a la altura de Estados Unidos. ¿Y quién era el único país que estaba a la altura de Estados Unidos? Perú no, ¿ah? La Unión Soviética. ¿No es cierto? ¿Y por qué no había ayudado a la Unión Soviética hasta ahora? Porque Castro decía, esta revolución no es comunista, yo no soy marxista-leninista, decían. Yo no estoy con la Unión Soviética. Ya, entonces la Unión Soviética decía, bueno, entonces yo tampoco estoy contigo. Pues, en cambio ahora, y por estos sucesos que están ocurriendo, ¿ya? El intento de desembarco en la Bahía de Cochinos, el temor a una invasión por parte de Estados Unidos, la necesidad de protección y aparte la necesidad de tener a quién venderle el azúcar, a quién comprarle, a quién venderle, todo esto terminó orillando, empujando a Cuba a los brazos de la Unión Soviética. Muy bien, esto ocurre en 1961. Ante la presión norteamericana, por el temor a una nueva invasión, una más fuerte que la de Bahía de Cochinos, pues Fidel Castro declaró que la revolución cubana, esto ocurre en el 61, era marxista-leninista. Es decir, socialista o comunista, que es un término que más usamos cuando hablamos pues del sistema soviético, ¿no? Ahí está, ¿no? Y aquí lo vemos, en esta imagen tenemos justamente a Fidel Castro, ahí está, y al costado, ¿quién es este hombre? ¿Él es Stalin? No, Stalin ya estaba muerto, estaba ya arriba, o tal vez abajo, ¿no? Ya estaba muerto Stalin. ¿Ya? ¿Quién es este calvito? Pues es Nikita, acá está su nombre, Nikita Khrushchev, ¿ya? Que gobernó la Unión Soviética luego de la muerte de Stalin. Él murió en 1953. Así que en los años 50, 60, el hombre fuerte, pues el gobernante de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev. ¿Ya? Allí lo tenemos. Muy bien. Entonces ahí están, ¿no? Agarraditos las manos, con los brazos en alto, pues por la alianza entre Cuba y la Unión Soviética. ¿Ya? ¿No me crees? Pues ahí está escrito, mira, ahí está, pueden leerlo. Si saben ruso, pues pueden leerlo ahí fácilmente, ¿no? Muy bien. Entonces, no fue en el 59, no fue desde el 53 que empezó la revolución. Fue recién desde el 61, cuando la revolución ahora tiene una orientación de carácter socialista científico o marxista-leninista o comunista. ¿Ya? Entonces Cuba ahora va a organizarse en torno al modelo del comunismo soviético. ¿De acuerdo? Ahora, ¿no?
Muy bien, ahí lo tenemos. Así que estamos dejando la fase nacionalista y ahora estamos planteando que desde el 61 empezó la fase comunista de Cuba. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora la Unión Soviética y todo el bloque oriental, ¿no? Todos los países, pues, vinculados a la Unión Soviética, ¿no? Todo el bloque socialista de Europa Oriental, inclusive de Asia, se abren a Cuba. Ahora Cuba tiene a quien venderle su azúcar, a la Unión Soviética, tiene a quien comprarle, pues, lo que Cuba necesita. Muy bien. Entonces, esto para contrarrestar el bloqueo que Estados Unidos, pues, le imponía. Se le cerraron las puertas de los países capitalistas, pero se le abrieron las puertas de los países socialistas. Y claro, la condición era que Cuba también sea socialista. Pero Castro, ¿no había dicho usted que su revolución no era marxista, que usted no era un socialista, que usted no tenía nada que ver con la Unión Soviética? Sí, pues tuvo que cambiar ahora de discurso. ¿Ya? Ahora dice, sí, ahora sí lo soy, ¿no? Ahora la revolución sí lo es, ¿no? ¿Ya? ¿Te imaginas que Pedro Castillo diga, ahora sí soy marxista-leninista? Pues ya, pues nos caemos para atrás, ¿no? Tantas veces que lo ha negado, ¿no? Pues bien, y así tenemos que desde el 61 se dio esta fase socialista o comunista. No le pongo hasta cuándo, porque podemos decir que hasta el día de hoy Cuba mantiene este tipo de régimen. ¿Ya? Entonces lo importante es no olvidar que en sus inicios esta nueva Cuba era nacionalista, aún no comunista. Muy bien. La Unión Soviética le va a suministrar, pues, recursos a Cuba, va a haber apoyo económico, ¿ya? Va a suministrarle, pues, armamento. Había mucho interés de la URSS sobre Cuba. Pero nos preguntamos, ¿y por qué tanto interés? Cuba era un aliado poderosísimo para la Unión Soviética. Cuba, no, ¿ya? No era un aliado poderoso, ¿no? Pero ¿por qué entonces tanto interés en Cuba? Por la cercanía con Estados Unidos, como vimos en el mapa. Por el territorio tan próximo a Estados Unidos, separado solo de, ¿ya? No muchos kilómetros, ¿no? Así es. ¿Y esto qué importa la cercanía de Cuba? A ver, veamos. A ver, estamos en los 60s, cuando ya existen misiles nucleares. ¿Ya? Muy bien, que son disparados y los misiles tienen, pues, que recorrer, ¿no?, enormes distancias para impactar, pues, en el país enemigo, ¿no? Mientras más cerca estén tus bases del enemigo, pues llegarán más próximamente, en menor tiempo, y pues será más difícil que puedan interceptar a los misiles, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Que Estados Unidos ya había construido bases de lanzamiento de misiles nucleares en Turquía, ¿ya? Y para los que no recuerdan dónde queda Turquía, pues Turquía, que es un país entre Europa y Asia, Turquía es frontera con la Unión Soviética. Era frontera, ¿no? ¿Ya? Entonces Estados Unidos colocó sus bases de misiles nucleares en Turquía para que desde allí, desde cerquita, pueda lanzarle misiles nucleares a la Unión Soviética si estallaba la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos tenía un lugar muy cerca de la URSS desde donde lanzarle misiles nucleares. La Unión Soviética no tenía ese lugar cercano a Estados Unidos. Hasta ahora. Ahora sí lo tiene. Tiene a Cuba. ¿Ya? Entonces yo te apoyo con todo, Cuba. Pero Fidel Castro, permíteme construir en tu país
en secreto bases de lanzamiento de misiles nucleares. ¿Ya? Quiero construir mis bases, le dirá Khrushchev a Castro, en tu país. ¿Aceptas? Tendrás todo nuestro apoyo, pero pues tienes que aceptarlo, ¿no? Castro lo acepta, lo cual es muy peligroso tener armas nucleares. No serán tuyas, será de la Unión Soviética, pero están en tu territorio. ¿Por qué muy peligroso? Porque si Estados Unidos se entera de esto, que hay misiles nucleares tan cerquita y apuntando a las principales ciudades de Estados Unidos, y que en unos minutos podrían ser destruidos con armas nucleares, Estados Unidos podría lanzar un ataque preventivo. Antes que tú me ataques con esos misiles, yo primero te lanzo pues misiles nucleares y no creo que se necesiten muchos para destruir completamente Cuba, ya que su territorio no es tan grande, ¿no? Pues el tener armas nucleares te convierte en un objetivo nuclear también. Pues no importa, ya, si Estados Unidos está pensando en invadir Cuba, ahora tenemos cómo defendernos, pensará Fidel Castro, ¿no? Ahí está, en última instancia tenemos los misiles nucleares. Bien, entonces llegamos a 1962. ¿Qué pasó ese año? Pues mientras estaban construyendo estas bases soviéticas nucleares en Cuba, Estados Unidos llegó a descubrirlo. Kennedy, ¿no?, llegó a enterarse sobre esto. ¿Ya? Así es, el espionaje norteamericano tuvo éxito. Llegaron a comprobar que en efecto, fotografías desde avión, que estaban construyendo estas bases. Aún no estaban terminadas, aún no habían llegado los misiles, pero estaban en proceso de. Y Estados Unidos no va a permitir que terminen de construir estas bases. Y alguien dirá, pero si Estados Unidos había hecho lo mismo en Turquía. Sí, pues, ¿ya? Pero no va a querer que hagan lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Pues Kennedy ordena entonces un bloqueo naval contra Cuba para impedir que los barcos de la Unión Soviética lleguen hasta Cuba, porque esos barcos estaban transportando pues lo necesario para terminar de construir esas bases, y seguramente estaban transportando también los misiles nucleares. Las bases, repito, no estaban terminados, así que había que impedir que lo terminen bloqueando navalmente la isla. ¿Ya? ¿Y cuál sería el segundo paso a tomar por Kennedy? ¿Sería cuál? ¿La invasión de Cuba? Sino cómo destruyes esas bases. ¿Lanzas misiles? La invasión de Cuba podría ser. Destruye las bases y de pasada sacas a Fidel Castro y pues restaures la propiedad norteamericana en ese lugar, ¿no? Esto era una posibilidad. Y Fidel Castro, ¿no?, Che Guevara y los demás pues están allí preocupados, pero también listos para pelear si era necesario, ¿no? Muy bien. Aquí en este mapita justamente lo colocamos para mostrar que los misiles que se iban a colocar en Cuba, ahí están en color rojito, pues tenían este radio de alcance, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Llegaban hasta la capital norteamericana, Washington, D.C. En 12 minutos podían recorrer los 1.800 kilómetros y llegar hasta Washington. ¿Ya? Bueno, hacia el sur no van a atacar, ¿no? Hacia el norte. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Esta línea verde
este arco de color verde que vemos en pantalla, pues representa el bloqueo naval. Es decir, aquí se ubicaron los poderosos barcos de guerra de Estados Unidos. Y en eso llega la flota soviética, barcos de guerra también, transportando los misiles nucleares, creemos, ¿ya? Y avanzan por acá con la intención de llegar a Cuba para dejar los misiles, pero se encuentran con una flota norteamericana en el Mar Caribe. No, no pueden pasar. ¿Cómo que no? Vamos a pasar, ¿no? Pues si lo intentan, dispararemos. Disparen, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Pues se encuentran frente a frente las fuerzas navales de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿no? Durante la Guerra Fría siempre han tratado de evitar esto, el encuentro directo. ¿Ya? La semana pasada decíamos que cuando Estados Unidos se metió a la guerra de Corea, directamente la Unión Soviética no se metió de manera directa, ¿no? Solo de manera indirecta, ¿no? Apoyando con armas. ¿Ya? Como veremos después, cuando la Unión Soviética se meta a Afganistán, ya Estados Unidos no se va a meter directamente a Afganistán, ¿no? Solo de manera indirecta, mandando armas a los afganos. Había buscado evitar siempre el enfrentamiento directo, ¿no? Justamente la Guerra Fría es eso, ¿no? Una confrontación no, donde no hubo un choque armado directo entre ellos, ¿no? Pero ahora parecía que sí, parecía que sí. Esto ocurrió en 1962, cerca a Cuba, por Cuba, porque en Cuba estaban las bases, ¿ya? Sin la Revolución Cubana no habríamos llegado a esto, ¿no? Por eso lo coloco dentro de la historia de la Revolución Cubana. ¿Cómo le llamamos a este episodio de crisis mundial? La crisis de los misiles. También le llaman la crisis del Caribe o la crisis de Cuba, ¿no? De 1962. No es una crisis económica, ¿no? Es una amenaza de guerra. ¿Ya? San Marcos ya nos preguntó en qué momento el mundo estuvo más al borde, más cerca de la Tercera Guerra Mundial. Pues se considera que fue en este momento, con la crisis de los misiles. ¿Ya? Si uno de estos barcos disparaba contra el enemigo, pues habrían iniciado la Tercera Guerra, ¿no? Imagínate, ¿ya? Habría sido por Cuba la Tercera Guerra Mundial, por Cuba. ¿Ya? Bueno, por las bases que estaban en Cuba, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, ¿ya? Pero esto no se convirtió en la guerra, menos mal. Ya no hubo tercera guerra, solo estuvieron cerca, no hubo. ¿Cómo se evitó la guerra? ¿Ah? Tal vez los fans de los X-Men han visto alguna película donde los X-Men evitan, ¿no?, la Tercera Guerra Mundial en la crisis de los misiles, ¿no? Pero no, van a llegar a reunirse los gobernantes de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ustedes saben quiénes eran. Y en esta imagen, en esta caricatura, pues, aparecen. Tenemos a Kennedy, ahí está, y el otro, el calvito, es Khrushchev, de la Unión Soviética. Khrushchev versus Kennedy. Ya, ninguno quería ceder, ninguno quería retirar sus barcos para evitar la guerra, ¿no? Porque el que cede pierde, ¿no? He visto como débil, ¿no? Ninguno, ¿no? Así que están ahí, ¿no? Tú retírate, no, tú retírate, ¿no? Pues como jugando a las vencidas, ¿no? ¿Ya? Y cada uno tiene un dedo cerca al botón para accionar las armas nucleares, en el caso de que pierdan, ¿no?, en esta crisis, ¿no? Muy bien, así que pasamos. Se reunieron en Viena, en Austria, para negociar por este problema. Negociar.
¿Ya? Muy bien. Entonces, llegaron a un acuerdo. A ver, yo, Khrushchev, pues, busqué de construir esas bases en Cuba porque tú, Estados Unidos, tienes bases semejantes en Turquía, que son una amenaza para nosotros. Pues lo de Cuba es una amenaza también para nosotros, dirán, pues no, Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la solución? Que ambos retiren sus bases de estos países tan próximos a las superpotencias. Y así, Nikita Khrushchev va a retirar las bases de Cuba y el compromiso de no volver a hacerlo, ¿no? Y Estados Unidos va a retirar sus bases en Turquía, ¿ya? Entonces esto como que alivia, ¿no?, un poco el miedo a la guerra, ¿no? Porque también los misiles más cercanos fueron retirados. Aún estaban, claro, los misiles en Europa Occidental, misiles norteamericanos, los misiles de la Unión Soviética en Europa Oriental, pero están un poquito lejos, ¿no? En cambio, Cuba y Turquía estaban muy cerquita, ¿no? Pues, y la otra condición es que Estados Unidos no debía invadir Cuba. Recuerden el temor en ese momento. Recuerden que hace solo unos meses había ocurrido el intento de desembarco en la Bahía de Cochinos. Pues Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba. ¿Ya? De esta forma, pues ambos retiraron sus bases y así no hubo Tercera Guerra Mundial. Con esta negociación, hablamos de una nueva, digamos, una forma distinta de la Guerra Fría. La Guerra Fría en los años iniciales se había caracterizado por una pugna intensa, por un choque ideológico profundo, por un odio tremendo, ¿no? Pero ahora ese odio, eh, pues disminuye. ¿Cómo le llamamos a esto? La coexistencia pacífica. Es un acuerdo entre las superpotencias. Miren, si seguimos con esto, tarde o temprano va a haber una tercera guerra mundial. Y como estamos empatados nuclearmente, ambos nos vamos a destruir. Así que si ambos estamos de acuerdo en evitar la tercera guerra mundial, hagamos lo siguiente. Cada quien que domine en la parte del mundo que le corresponde. Y hay que aprender a coexistir, ¿no? El planeta es uno solo, ya tenemos que aprender a coexistir en paz, a pesar que tenemos, pues, sistemas distintos, ¿no? La coexistencia pacífica. ¿Ya? Entonces, durante esta fase, digamos, de la Guerra Fría, la tensión disminuye un tanto, ¿no? Para acabar con lo de Cuba, mencionamos consecuencias. Así es, tenemos aquí, pues, a ver, muchos no van a estar de acuerdo, pues, con el régimen socialista que se ha implantado en Cuba, ¿no?, a partir de ahora, ¿no? No habíamos luchado por la independencia, por no depender de nadie, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos dependiendo de la Unión Soviética, porque en efecto Cuba se alineó con la Unión Soviética. Cuba va a depender de la Unión Soviética, va a tener su protección, su economía se va a orientar también hacia la Unión Soviética. Y la independencia, pues ya salir de la dependencia frente a una superpotencia para caer en otra, ¿no? Va a haber oposición, ¿no?, de muchos cubanos contra el régimen, y esto significó, pues, que haya represión, ¿no?, ya convirtiendo al régimen de Fidel Castro en otra dictadura, pero de izquierda, no de derecha, no en favor de los capitalistas como había sido la dictadura de Batista, sino una dictadura
de izquierda, ¿no? Bien, entonces, hasta ahora, pues, se cataloga, ¿no?, por la mayoría, pues, que Cuba sigue viviendo bajo un régimen dictatorial, ¿no?, ya que las libertades individuales no se dan, pues, como en otros países considerados, pues, democráticos, ¿no? Es que en el socialismo eso es así, ¿no? Como hemos señalado, pues, el ideal que ellos buscan es el de la justicia social, ¿no? Es decir, que haya mayor igualdad entre los individuos que conforman, pues, su Estado, ¿no? Las libertades se disminuyen, se recortan, más, menos desigualdad, pero a costa de menos libertades también. Una consecuencia también que trajo la conversión de Cuba es que fue expulsada de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Esto fue promovido por Estados Unidos, con Kennedy, en una reunión a donde nos llamó, pues, Kennedy en Uruguay, en la conferencia de Punta del Este. Se tomó la decisión por mayoría, el único que votó en contra fue México, que Cuba sea expulsada de la OEA. ¿Ya? Y no se confundan, ¿ah? Porque en las preguntas coloco yo, fue expulsada de la ONU, ¿ya? Y bueno, parece lo mismo OEA y ONU cuando no nos lo vemos bien. En la ONU va a mantenerse, en la OEA no. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, Cuba, repito, debió haber crecido más. La Unión Soviética, siendo socialista, logró un gran crecimiento en los años, sobre todo en los años 30 y después, ¿no?, 40, 50, dentro del modelo socialista. Y la misma receta se intenta aplicar en Cuba, pero pues no salen muy bien las cosas, ¿no? Un factor puede ser el bloqueo, ¿no? Otro factor, tal vez, pues, el modelo socialista no va a tener, pues, la misma generación de riqueza que el capitalista. Pero ¿por qué Cuba no llegó a crecer, ¿no?, como se esperaba, ¿no? Porque el modelo socialista es un fracaso, o por el bloqueo, ¿no?, ¿ya? O por culpa del gobierno de Fidel, ¿no? O por la oposición norteamericana, a pesar que no van a invadir Cuba, no van a asesinar a Fidel, pues van a buscar boicotearle, pues, lo que hagan, ¿no? Entonces, o es una suma de todo, ¿no? Tal vez por ahí sería, ¿no?, una suma de todo, ¿no?, para entender por qué Cuba, pues, no llegó a crecer como se esperaba, ¿no? Hay aspectos que sí, pues, en Cuba se destacan, ¿no?, como la salud, ¿ya? ¿Te imaginas un sistema de salud más eficiente que en el Perú, pero gratuito para todos? Pues en el Perú puedes encontrar también prestaciones de salud de calidad, ¿no? Buen servicio, ¿no? Los mejores médicos, qué sé yo, pero en clínicas particulares, ¿no? Porque en el sector estatal el sistema de salud es muy deficiente, ¿no? En el capitalismo encuentras lo mejor, siempre y cuando tengas dinero, ¿no? Si no, tienes que conformarte, pues, con, ¿no?, lo que te da el Estado, que no es, pues, ya, tampoco es lo peor, ¿no? Pero, pues, si comparamos, no es lo óptimo, ¿no? Entonces, en cambio, el sistema de salud en Cuba, pues, es libre, ¿no? Es gratuito. Igual se destaca la educación, ¿no? Que también, pues, tuvo el éxito Cuba, que muy pronto
va a tener 0 de analfabetismo. En cambio, en el Perú hasta ahora tenemos analfabetismo, ¿no? Igual, ¿no? Un acceso a la educación gratuito y para todos. Acá en el Perú también podemos conseguir buenas universidades con grandes profesores y equipos, pero corresponden a universidades privadas con pensiones muy caras, ¿no? Y otras universidades, tal vez del Estado, están bien, pero pues se espera siempre más, ¿no? Um, Así es, ¿no? Por ejemplo, pues estudié en San Marcos, la Facultad de Derecho, pues muy bien con la biblioteca, por ejemplo, tenía una amplitud de libros para leer y en Derecho leemos, pues, pero en cuestiones tecnológicas sí faltaba, ¿no? Ya que nos permitan acceder, no sé, a bibliotecas de otros países que necesitamos para la investigación o la infraestructura, eh, pues faltaba de todas maneras, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo será pues en facultad de ingeniería, ¿no? De investigación pura, ¿no? Ok, muy bien. Otra consecuencia fue que si los guerrilleros cubanos triunfaron, ¿ya? Podían otras guerrillas que surgieron también triunfar. Se difunden guerrillas por América Latina, inspirados en la Revolución Cubana. ¿Ya? En el Perú, hemos dicho, surgieron también pues varias guerrillas en estos años 60. El movimiento de izquierda revolucionaria, ¿no? O el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Luis de la Puente Uceda, ¿no? Héctor Béjar, guerrillas que al final fracasaron en el Perú. Ya, pero así se dio esta ola pues de guerrillas por inspiración de lo que había pasado en Cuba, ¿no? Un Kennedy, un Estados Unidos preocupado por la situación de América Latina ahora, porque antes no nos prestaba atención, ahora sí, por el temor a que su patio trasero, ya, pues, ya no sea su patio, sino el de la Unión Soviética, pues preocupado, promueve Kennedy la Alianza para el Progreso. ¿Sí? Eh, esta ayuda, ¿no? Este programa para ayudar a los gobernantes amigos de América Latina, ya apoyo económico, con mucho dinero se va a desembolsar para esto, para poder evitar que se propaguen las guerrillas comunistas. ¿Y cómo evitarlas? Pues promoviendo reformas, cambios estructurales, ¿ya? Entre ellos decíamos la reforma agraria. ¿Sí? La Alianza para el Progreso estuvo de acuerdo con la reforma agraria, porque en América Latina hay mucha desigualdad, hay ricos, pues, que están muy, muy distantes del resto de la población, ¿no? En pobreza. Pues esa oligarquía que existía en el Perú, en América Latina, debía ser anulada, ¿no? Eran oligarquías basadas en la propiedad de la tierra, pues había que quitarle la tierra, ¿no? Desde propio Estados Unidos están fomentando la reforma agraria, ¿no? Que sabemos los militares lo van a hacer en el Perú eh, en estos años. Muy bien, vamos a dejar entonces este tema, ya vamos a pasar al siguiente. Dejamos América, nos vamos a el sudeste asiático, ya para hablar de la guerra de Vietnam. Muy bien, esta fue una guerra muy larga, ¿no? La guerra más larga del siglo XX, la guerra de Vietnam. Es una guerra dentro de la Guerra Fría, como sabemos. Claro, los años 60, 70 están dentro de la Guerra Fría. La Guerra Fría desde el 45 hasta el 91. Muy bien. Y fue una guerra especial en la historia, porque pues es difícil encontrar que la gran superpotencia Estados Unidos
fracase. Normalmente los más poderosos pues siempre ganan, ¿no? Pero Estados Unidos aquí va a tener pues un tropiezo que hasta ahora se le recuerda, ¿no? Que Estados Unidos no pudo ganar la guerra de Vietnam, siendo el país más poderoso de la Tierra, ¿no? A ver qué nos dicen los chicos. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Dónde se da esta guerra? Pues en la península de Indochina. ¿Ya? ¿A dónde está Indochina? Vamos a buscarla. Indochina. Ahí está. ¿Ya? Para ubicarnos, a ver. Ahí vemos la península de Indochina, ¿ya? Todo ese territorio que ves acá es Indochina, ¿ya? Ese territorio se encuentra, como el nombre lo dice, entre la India, que está al este, perdón, al oeste, y China, que está hacia el norte, ¿no? Indochina. Ya, muy bien, aquí ubicamos a Vietnam, del norte y del sur, que se van a enfrentar en esta guerra de Vietnam. Muy bien, pero, a ver, revisemos. Esta fue una guerra entre vietnamitas, los del norte, socialistas, contra los del sur, capitalistas. Pero, como siempre, las superpotencias van a intervenir. La URSS interviene de manera indirecta, es decir, manda asesores, manda armas, manda apoyo en equipos, ¿no? Favoreciendo a Vietnam del Norte. Y Estados Unidos también se involucra, pero de manera directa. Estados Unidos entró a la guerra, entró como Estados Unidos. Muy bien, ¿ya? Y entró, claro, para ganar, ¿no? Siendo el país considerado, pues, el más poderoso de todos, pues todos esperan que gane la guerra, ¿no? Así es, ¿no? Todos esperan, ¿no? Como que Perú que vaya a jugar a Brasil, pues todos esperan que Brasil gane, ¿no? ¿Ya? Pues si Perú le golea a Brasil en su casa, pues sería algo sorprendente, ¿no? Pues algo así fue sorprendente la guerra de Vietnam. Muy bien. ¿Por qué la guerra entonces? Porque Vietnam del Norte era socialista o comunista y quería unir todo Vietnam, norte y sur, bajo la ideología del comunismo. Entonces, esta guerra es un intento del comunismo por extenderse en el sudeste asiático, de avanzar por Asia. Asia, pues la mayor parte de Asia estaba dentro del socialismo-comunismo. Entonces era necesario seguir avanzando. Eh, ya los árbitros, como siempre. Ya, por eso cuando en los campeonatos deportivos del APU, pues los profesores no querían ser árbitros. No, después te dicen de todo, hasta los alumnos no te lo vienen en la cara, pero por ahí escondidas te lo dicen, ¿no? Ya, pobres las madres de los árbitros. Bien, entonces, y como esto casi se da, ya, Vietnam del Norte iba a dominar Vietnam del Sur, ya, Estados Unidos se metió, ya, ingresó a la guerra de Vietnam. Muy bien. ¿Por qué Estados Unidos entró a la guerra? Es una pregunta ya pues muy, muy conocida, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos entró a la guerra de Corea? ¿Por qué se metió a la guerra de Afganistán? ¿Por qué Estados Unidos hizo el plan Marshall? ¿Por qué creó la OTAN? ¿Por qué ha hecho todo lo que ha hecho durante la Guerra Fría? Pues la respuesta de siempre, lo que busca Estados Unidos es detener el avance del socialismo o comunismo. Sea en Asia, en Europa, en América, es la misma razón, ¿no? ¿Por qué crear la Alianza para el Progreso? ¿Por qué ya tantas cosas, ¿no? Ahí está, ¿no?
O sea, si Estados Unidos no hubiera hecho nada, no hubiera intervenido, no hubiera actuado en ninguna de estas guerras o situaciones, pues, ¿te imaginas cómo habría avanzado el socialismo comunismo por el mundo? ¿Ya? Habría avanzado muchísimo más. ¿Ya? Pues Estados Unidos de alguna manera logró pues mantener ya una gran parte del mundo alejado del socialismo o comunismo. Lo mantuvo dentro del capitalismo, dentro del liberalismo, pues al final se cayó el bloque socialista, como veremos después, ¿no? Y se mantuvo el capitalista hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien. Cuando San Marcos nos preguntó por este tema, de por qué Estados Unidos entró a la guerra a Vietnam, no aparecía la alternativa de detener la expansión del comunismo o algo semejante. Lo que encontramos fue esto. Estados Unidos buscaba defender su predominio en el sudeste asiático. ¿Ya? En efecto, en esa parte del mundo, Estados Unidos tenía aliados capitalistas. ¿Ya? Vietnam del Sur, Filipinas, ¿ya? Y otros. Así que allí Estados Unidos tenía presencia, ¿no? Más allá está Japón, la China nacionalista, ¿no? Que hemos destacado también, Corea del Sur. Pues evitar que ese predominio en este pedazo de Asia se pierda, ¿no? Muy bien. En antecedentes, allí hemos colocado algo que ya estudiamos. Esto ya lo vimos la semana pasada, me parece. ¿Ya? Cómo Vietnam surge. ¿Ya? Cómo se independiza Indochina. El Vietcong, claro, ¿no? A ver, recordando entonces, rapidito, decíamos que Indochina era una colonia de Francia. ¿Ya? Como Francia había caído en la Segunda Guerra Mundial, Indochina fue invadida por Japón, así que los indochinos lucharon contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que cayó Japón, terminó la Guerra Mundial, ¿no? Japón fue derrotado, los franceses retomaron el control de Indochina. Así que Indochina luchó para liberarse de los franceses. A esta guerra de liberación, a esta guerra de independencia le llamamos la Guerra de Indochina. Muy bien. En esta guerra destacábamos un movimiento para la independencia de Indochina, el Viet Minh, ¿ya? El Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, que era un comunista. Así que el Viet Minh se creó para liberar a Indochina de Francia. Y lo consiguieron, ¿ya? Lo consiguió. Francia fue derrotada en la batalla Dien Bien Phu y tuvo que retirarse de Indochina reconociendo la independencia de esta colonia. Muy bien, entonces no confundan la guerra de Indochina, que fue una guerra de independencia frente a Francia, con la guerra de Vietnam, que va a ser una guerra de unificación de Vietnam y donde los vietnamitas lucharán contra los norteamericanos. ¿Ya? En la guerra de Indochina destacamos al Viet Minh. En cambio, en la guerra de Vietnam destacamos al Viet Cong. ¿Ya? No confundan el Viet Minh con el Viet Cong. Pero suena parecido, profe. Sí, pues ya nos complican la vida los vietnamitas. Muy bien. Pasamos, ¿ya? Esto también lo hemos dicho ya, en el 54, con los acuerdos de Ginebra, pues se separó Indochina en Laos, Camboya y Vietnam. Y Vietnam quedó a su vez dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El norte, socialista, el sur, pues tenía un gobierno capitalista aliado con los Estados Unidos. ¿Ya? Ahí colocamos a Ho Chi Minh al norte y a Ngo Dinh Diem en el sur. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre dentro de Vietnam del Sur? A ver, ¿qué mencionamos acá? Que Ngo Dinh Diem
¿ya? Va a ejercer una dictadura muy represiva en Vietnam del Sur. Frente a esta política de este hombre, pues va a haber una resistencia por parte de la población vietnamita. En Vietnam del Sur surgió una guerrilla comunista que va a tener como nombre el Viet Cong. Viet Cong, ¿no? Vietnamitas comunistas, ¿no? Viet Cong, ¿ya? O Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Entonces, ¿dónde es que surgió y va a actuar el Viet Cong? En Vietnam del Sur. ¿De acuerdo? Y el Viet Cong está vinculado a Vietnam del Norte. ¿Ya? Vietnam del Norte, con Ho Chi Minh, que es un comunista, ellos van a crear, a auspiciar, a armar a la guerrilla del Viet Cong, que está en Vietnam del Sur. ¿Para qué? ¿Para qué Vietnam del Norte está promoviendo la guerrilla del Viet Cong en Vietnam del Sur? Para que el Viet Cong derrote al gobierno capitalista de Vietnam del Sur. Y una vez que caiga ese gobierno capitalista y el Viet Cong tome el control de Vietnam del Sur se unirá a Vietnam del Norte. Porque, pues, el Viet Cong y Vietnam del Norte, pues, están vinculados, ¿no? Entonces, el gobierno capitalista de Vietnam del Sur, el aliado de Estados Unidos, tenía dos enemigos, ¿no? Vietnam del Norte y el Viet Cong. El Viet Cong estaba dentro de su propio territorio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la guerra empezó como una lucha entre vietnamitas. ¿Ya? Muy bien. Pero, pues, con el tiempo, Estados Unidos se va a meter, ¿no? La URSS, por supuesto que estaba presente. Con apoyo técnico, ¿no? Con asesores, con armas. La Unión Soviética, por supuesto, está presente. ¿Ya? ¿Quién gobernaba en la Unión Soviética? Pues estuvo Khrushchev en los inicios, luego fue sacado, entró Brezhnev. ¿Ya? Con Brezhnev se desarrolló mayormente la guerra de Vietnam. En Estados Unidos, bueno, pasaron varios, ¿no? Kennedy, Johnson, Nixon. ¿Y por qué hay varios gobernantes? Porque esta es una guerra larga, ¿no? Muy bien. A ver, ¿y cómo fue que Estados Unidos ya ingresa a la guerra, ¿no? Estados Unidos decide ingresar al ver que el gobierno capitalista de Vietnam del Sur no, no podía, no podía contra el Viet Cong y contra Vietnam del Norte. Además, Laos y Camboya también eran estados socialistas y a través de Laos y Camboya era que las armas que la Unión Soviética entregaba a Vietnam del Norte, a Ho Chi Minh, esas armas pasaban por Laos y Camboya y llegaban al Viet Cong, que estaban en Vietnam del Sur. Y así el Viet Cong usaba esas armas para enfrentar al gobierno capitalista de Vietnam del Sur. ¿Ya? Así que Laos y Camboya también eran un problema, ¿no? Para Estados Unidos. Entonces, al ver a Estados Unidos que su aliado, el gobierno capitalista de Vietnam del Sur, iba a caer si es que no intervenía, pues decidió hacerlo, ¿no? Pero para eso necesitaba un pretexto para entrar a la guerra, ¿ya? Estados Unidos no tenía nada que hacer acá, ¿no? Necesitaba un pretexto para intervenir. Pues, ¿cuál fue ese pretexto? El incidente de Tonquín, ¿ya? O el incidente del Maroc. ¿Qué es esto? A ver, en el Golfo de Tonquín, aquí, donde está mi cursor, aquí
navegaba un barco de guerra de Estados Unidos, el Maddox, ¿ya? Un barco de guerra, un destructor norteamericano en las aguas de Vietnam del Norte. Estados Unidos decía, no, ya el Maddox estaba en aguas internacionales. Según Vietnam del Norte, ese destructor norteamericano estaba en las aguas de Vietnam del Norte y eran una amenaza para ellos. Por eso mandaron unas lanchas torpederas que atacaron al destructor Maddox de Estados Unidos. Esto ocurrió en 1964, cuando ya se estaba peleando pues la guerra de Vietnam, el norte contra el sur. Entonces, Estados Unidos va a tomar este incidente de Tonquín, este ataque, ya supuestamente, para declararle la guerra a Vietnam del Norte. Y así Estados Unidos ingresa. ¿Ya? Muy bien, pareciera que Estados Unidos hubiera construido este pretexto, ¿no? ¿Ya? El destructor Maddox, ¿qué hacía allí? ¿Ya? Estaba provocando que le ataquen. Estados Unidos siempre quiere que le ataquen primero, ¿no? Recuerda lo de Pearl Harbor, ¿no? Pues que le ataquen primero. Estados Unidos nunca ataca primero, ¿ya? Siempre es el que se defiende. Me atacaron, yo respondí nada más, ¿no? Legítima defensa, ¿no? Pues, y así justifica, ¿no?, sus guerras. Pues, así que considero que Estados Unidos construyó este pretexto, ¿no?, para involucrarse directamente. Muy bien, y Estados Unidos entró a esta guerra para ganar, ya que la guerra de Corea fue un empate. Pero se supone que Estados Unidos debe ganar las guerras, ¿no? Un empate, pues, sabe a derrota para Estados Unidos. Así que esta vez fue para ganar. Muy bien, así que entran fuerzas de Estados Unidos a Vietnam del Sur. Vietnam del Sur. ¿A quiénes había que derrotar en Vietnam del Sur? Pues al Vietcong, que se encuentran allí. ¿Ya? En esta imagen vemos pues a soldados del Vietcong. Bueno, solamente es un dibujo, pero ahí están. Ahora, el Vietcong, ¿de dónde conseguía estas armas? ¿Ah? Son buenas armas para enfrentar a los norteamericanos. ¿Ah? Ese lanzacohetes que tiene allí, pues, ¿de dónde conseguían esas armas? Pues se lo suministra la Unión Soviética y hasta China, ¿no? ¿Ya? Sin este armamento, por más número y voluntad que tenía el Vietcong, le iba a ser muy difícil, pues, enfrentar a Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Ahora, claro, si tampoco habían quienes deseaban pelear, ¿no?, si no había gente que peleara, de nada servían también las armas, ¿no? Así que, pues, ahí está, el Vietcong, ¿ya? Que va a ser la pesadilla de Estados Unidos, ¿no? La pesadilla, el Vietcong. Ni los nazis siquiera, el Vietcong, ¿no? Muy bien, entonces Estados Unidos manda 500.000 de soldados, ¿no?, en los años que estuvo en la guerra, tenía superioridad militar, el Vietcong no tiene pues aviones, Estados Unidos domina, ¿no?, el aire, domina el mar, desde ahí pueden lanzar pues potente ataque de artillería también. ¿Ha visto las películas de guerra de Estados Unidos? Cuando va pues a Japón, cuando va a Corea, Vietnam, al final siempre terminan bombardeándolo todo, ¿no? Por su dominio aéreo, ¿no? Pues bien, eso es lo que hacen contra el Vietcong también. El Vietcong, ¿no?, y la imagen nos lo dice también, estaban ocultos en la selva, en la selva. Y es difícil, pues, penetrar a la selva. Hay que bombardearla entonces. Ya, pero pues la selva es amplia, ¿no? ¿Dónde está el Vietcong? Bombardeaban, pero cuando intentaban entrar, igual ahí estaban los del Vietcong. Hay que quemar la selva. Entonces arrojaban bombas incendiarias, napalm, incendiaban los bosques, ocasionando un gran daño, pues, no solo no a la naturaleza, sino a la gente que ahí vivía.
Porque aquí no solamente vivía pues el Vietcong, también habían civiles, había gente que solo querían pues vivir en sus comunidades, ¿no? Y también fueron víctimas de los ataques. Eso es daño colateral, dirá Estados Unidos. Pues, pero mientras más daño le hagas a esos civiles, habrán más jóvenes dispuestos a integrar el Vietcong. O sea, Estados Unidos fue para salvar a Vietnam del Sur, pero lo que hacía era bombardear el territorio de Vietnam del Sur, ya que allí estaban los guerrilleros del Vietcong, ¿no? Involucrados o mezclados con la gente, ¿no? Pues, entonces, mientras más atacaba Estados Unidos, más gente se volvía al Vietcong, ¿no? Y así pasó el tiempo y Estados Unidos no podía vencer. Bombardeaba, quemaba, pero cuando intentaban entrar, ¿no?, al territorio, los guerrilleros del Vietcong salían. ¿Dónde estaban escondidos? Bajo tierra. Bajo tierra. Salían como hormigas, pues, de sus túneles y enfrentaban a los norteamericanos. Y así se desarrolló la guerra, ¿no? Estados Unidos atacaba, mataba, también pues muchos de ellos morían, más los del Vietcong, pero el problema es que no había cuándo se rindan estos del Vietcong, ¿no? Mataban a gran número y aparecían otros, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, Estados Unidos cometió un error, dejó que la prensa vaya a la guerra. El error era no controlar a la prensa, porque ¿qué hizo la prensa? Fotografió, grabó y lo transmitió en los Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Imágenes pues sin censura, sin filtro por parte del gobierno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas fotografías eran pues, dejaban muy mal parados a los norteamericanos o a los aliados, los soldados de Vietnam del Sur. En una fotografía aparece pues un soldado de Vietnam del Sur metiéndole un tiro en la cabeza, sin juicio, sin nada, a un prisionero del Vietcong, le mete un tiro pues en la sien y lo mata, simplemente, ¿no? Eh, ya, pues, a un prisionero de guerra, ¿no? Desarmado, ¿no? Pues entonces saltan pues los defensores de los derechos humanos, que ¿por qué estamos apoyando a un país como Vietnam del Sur que es capaz de hacer estas cosas? Pero el propio Estados Unidos también, ¿no? Como lo que ocurrió en una comunidad donde los soldados hasta abusaron pues de las jóvenes vietnamitas. O una foto bastante recordada también cuando la Fuerza Aérea Norteamericana bombardea, lanza bombas incendiarias, pues como hay un grupo de niños, de niñas corriendo, ¿no? Huyendo horrorizadas pues del bombardeo norteamericano. Entonces esa foto, pues, o sea, están yendo a destruir los pueblos de esos niños, ¿no? Pues el movimiento antiguerra se hace fuerte en Estados Unidos. Antiguerra, ¿no? Ese fue un factor para que Estados Unidos a la larga decida abandonar la guerra, ya que su propia gente en Estados Unidos decía, pues, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo allá, no? Estamos cometiendo ese tipo de cosas, ¿no? Con la justificación de que el comunismo, que está avanzando, y a muchos, ¿qué les importaba que el comunismo avance en Vietnam del Sur, no? No, es el efecto dominó. O sea, cae un gobierno capitalista y van a caer los otros. Si cae Vietnam del Sur, luego ¿quién sigue? ¿Ah? ¿Quién sigue? China nacionalista, Filipinas, Corea del Sur, Japón, pues efecto dominó, cae uno y caen todos. Pues por eso tenemos que cada ficha defenderla, ¿no? Pues la población se harta de la guerra, denuncian que la guerra es un negocio para las grandes corporaciones que fabrican armas, que hay corrupción. Pues bien,
Llegó la presidencia Richard Nixon, y Nixon pues llegó con la promesa de sacar a Estados Unidos de la guerra. ¿Ya? Y en efecto, Nixon promovió la vietnamización de la guerra. ¿Qué es esto? Pues que Estados Unidos se retire y que la guerra vuelva a ser una guerra entre vietnamitas. ¿Ya? Esto se hace luego de la ofensiva del Tet. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? La ofensiva del Tet fue un ataque del Vietcong. El Vietcong siempre se defendían, pues esta vez el Vietcong decidió salir de sus bases y atacar con todo lo que tenían a los norteamericanos. ¿Qué querían demostrar con esto los del Vietcong? Querían demostrar que no era como decía Estados Unidos, que el Vietcong está siendo derrotado, que ya no quieren pelear, que ya no tienen moral, que ya saben que van a perder. Entonces el Vietcong salió para decir, no, acá está nuestro espíritu combativo, ¿no? Y salieron con todo, ¿no? Con un afán hasta de suicidio, ¿no? Atacaron las bases, los puestos de los norteamericanos. Estaba viendo hace unos días una película para meterme pues el tema. Tal vez hayan visto la película Pelotón, una película antigüita de Charlie Sheen. Pelotón, muy buena. Ya, justamente al final de la película salen los vietnamitas y atacan con todo lo que tienen a los norteamericanos. Esa película pues se contextualiza en la ofensiva del Tet. Al final el Vietcong pierde ante los norteamericanos, pero habían dejado pues la idea de que su moral combativa seguía al tope. Entonces, Estados Unidos pues consideró la retirada, ¿no? Si por más que los mataban no lograba ya disminuir su espíritu combativo, pues Nixon sacó a los soldados norteamericanos de Vietnam, ¿no? Se retiran, en el 73 se firma la paz entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, el Tratado de París. ¿Ya? Entonces, para Estados Unidos la guerra ya terminó. ¿Ya? Su participación ya terminó, ¿no? Muy bien, pero la guerra continuó para los vietnamitas, hasta que en 1975 el Vietcong derrota al gobierno capitalista de Vietnam del Sur. ¿Ya? Así es, toman Saigón, la capital de Vietnam del Sur. Los guerrilleros comunistas, el Vietcong, tomaron el control de Vietnam del Sur. Y como ellos son los aliados de Vietnam del Norte, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se unen, ¿ya? También recuerda a Elías, sí, pues, ya, pobre Elías, de la película Pelotón. ¿Ya? Y así, ya, la guerra de Vietnam fue una victoria del comunismo. Ya, esta nueva Vietnam, unificada, era una república popular, una república socialista. El Vietcong había hecho que se retiren los norteamericanos y había ganado la guerra. ¿Ya? Entonces la pesadilla para Estados Unidos es el Vietcong, ¿no? Por eso tantas películas pues sobre el Vietcong, que son unos criminales de guerra, que son unos, pues ni con Rambo pudieron derrotar al Vietcong, ¿no? Muy bien, ya la guerra entonces terminó y como Estados Unidos se retiró, la historia recuerda la guerra de Vietnam como una derrota de Estados Unidos. Una derrota. La Unión Soviética se reirá, supongo, ¿no? Y te cree superpotencia. Estados Unidos le dirá, pues el que ríe último ríe mejor. La Unión Soviética va a tener también su Vietnam. Creo que nos toca verlo ya la próxima semana, ¿no? La guerra de Afganistán. Con la diferencia que después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos no se derrumbó. En cambio, luego de la guerra de Afganistán, la Unión Soviética sí se derrumbó, como veremos pues ya con el tema final de la Guerra Fría.
Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar acá. Nos vemos la próxima.